Buenos días, gentil auditorio. El Centro de Capacitación para Ciegos le da la más cordial bienvenida en estas jornadas de sensibilización y concienciación. Por medio del Departamento de Evaluación, Integración y Diagnóstico, hoy ofreceremos una magistral conferencia, la cual esperamos ustedes puedan aprovechar en toda su extensión. El doctor Giovanni de Jesús Acosta, neuropsiquiatra, todos sus cursos los realizó en la República de Argentina. Tenemos una magistral conferencia, pero antes, el doctor Giovanni de Jesús Acosta, dentro de las precialidades, de las cosas que le adornan, pues está el hombre, es especialista en neurociencia, además de ser neuropsiquiatra, ¿verdad? Especialista en drogodependencia y políticas públicas, curso en el trastorno estrepo traumático, también especialista en neurociencia, y pues el hombre va a dictar una conferencia magistral en la mañana de hoy titulada Comportamiento agresivo en los niños y posibilidades en el neurodesarrollo que esa conducta esconde. Esperamos que aprovechen esta conferencia en esta jornada de sensibilización del Centro de Capacitación para Ciegos, ya que el aporte de ese CAPSI para conmemorar el Día Internacional de la Discapacidad, pues trata de buscar la detección de soluciones en males que han sido endémicos en la República Dominicana en este caso. Vamos a no hacer el asunto, la presentación más larga. Vamos a dejar al neuropsiquiatra Giovanni de Jesús Acosta con su conferencia magistral, comportamiento agresivo en el niño y posibilidades neurológicas en su conducta y lo que esconde esa conducta. Vamos a dejar a Giovanni. Hola, hola, buen día. Buenos días, Giovanni. Te escucha bien, fuerte y claro. Buen día. Buenos días. Buenos días. Okay. Bueno, buen día compañeros, grupos, las personas invitadas a la conferencia. Y hoy estamos acá reunidos para tratar un tema muy en boga y actualmente, que es el comportamiento agresivo en menores de edad. Y aquellos posibles trastornos neuropsiquiátricos que se pueden presentar y en aquellos niños que presentan diferentes grados de agresividad, tanto en el entorno familiar, en el entorno escolar y fuera social. Para esto, y es bueno tener claro que no todos los niños son agresivos y no todos los niños muestran cierto grado de irritabilidad. Según un estudio de la Universidad Católica de Chile, el 27% de los niños golpea y solamente un 19% de niñas golpea, lo que esto hace ya a los niños más irritables
y agresivo que las niñas, pero esto ya está mediado por factores biológicos ya propios del sexo, eh, como las hormonas, y en este caso. Y en la edad preescolar y el periodo en el cual los niños muestran su mayor grado de agresividad es y entre los 8 meses y 3 años de edad. Cabe destacar que en esta edad los niños aún no reconocen y no comprenden lo que son las emociones aún. Eh, y hay que clasificar y este grupo de preescolares en 3 grupos. Y el primer grupo son los que tienen poca o ninguna agresividad, que en este caso son 28%. Los otros, los que muestran una agresividad moderada, media, con un 58%, y otros que muestran una agresividad intensa, arrojando un 14%. Y en la edad escolar, solo el 12% de los niños y 6% de las niñas presentan agresividad. El otro slide, por favor. Dentro de los trastornos del comportamiento agresivo, tenemos varios que podemos englobarlo en 3 grandes grupos. El primer grupo es el trastorno de la conducta, y el trastorno de la conducta, dentro de este grupo está el trastorno del neurodesarrollo, que se identifica principalmente en edad preescolar, desde que el niño tiene meses de edad hasta que tiene 3 años aproximadamente. Dentro de los trastornos del neurodesarrollo de estos niños que presentan agresividad, podemos identificar el trastorno de desarrollo intelectual, el trastorno de la comunicación, el trastorno del espectro autista, trastornos específicos del aprendizaje, trastornos motores, trastorno por déficit de atención e hiperactividad. Dentro de esto, de lo que yo mencioné, y está la discapacidad intelectual. Sin embargo, la discapacidad intelectual se divide en 3, tanto y en retraso general del desarrollo, la discapacidad intelectual no especificada, y dentro de las discapacidades intelectuales se encuentran los trastornos y asociados, que son ceguera, sordera y alguna dificultad motora como parálisis, y entre otros. Actualmente no se utiliza retraso mental, la palabra retraso mental no se utiliza, que se utilizaba desde el 1961, y es un concepto antiguo. Actualmente se llama discapacidad intelectual o debilidad intelectual. Ya no se habla de retraso mental, que esto puede ser leve, moderado, grave o profundo, dependiendo el caso. El otro grupo de trastornos que se presentan es el trastorno disruptivo de control de los impulsos y disociales. Acá es un gran grupo que se subdividen en varios. Acá se encuentra el trastorno oposicionista desafiante, que es el TOD. Dentro del trastorno oposicionista desafiante hay 3 grupos principales, que son los que muestran mayor grado de irritabilidad, lo que muestran una conducta desafiante, argumentativa, siempre llevando en contra a los pares o a sus tutores. Y el tercer grupo es la conducta vengativa del niño. Estos 3 grupos se encuadran dentro
de los trastornos oposicionistas desafiantes, que están dentro de los trastornos disruptivos del control de los impulsos y disociales. Y el otro grupo, y es el grupo B, es el trastorno explosivo intermitente, que es el TI. Se caracteriza por las rabietas. Comúnmente nosotros lo conocemos como rabietas. Son arrebatos, son episodios desproporcionados de ira y de agresión, de enojo, y que se presentan intermitentemente, muchas veces sin una causa aparente. Suele suceder. El último grupo, y es el trastorno disocial de la conducta. Dentro de los trastornos disociales de la conducta, y estos se dividen y en varios subgrupos y se dividen según las emociones que estos presentan, ya sea el nivel emocional que presenta el niño. Cuando hablamos ya de emociones, cabe destacar que los niños preescolares no identifican, no reconocen y no manejan las emociones. Sin embargo, los chicos que son ya de 6 años en adelante, 6, 12 años, ya sí identifican, sí reconocen las emociones. Y entonces, este tipo de trastorno disocial de la conducta se puede ver, y entonces no en chicos preescolares, solamente se puede ver en chicos mayores de 6 años, precisamente por el tema de la identificación y reconocimiento de las emociones. Espera, te voy a tirar su ramplín. Mami, pero yo no estaba hablando contigo yo. Comportamiento agresivo. Por último, no menos importante, dentro de los trastornos más vistos, es el trastorno, son los trastornos afectivos. Dentro de los trastornos afectivos, lo dejo de último porque ya no se ve principalmente ni en los preescolares, se ve con menos incidencia en los escolares de 6 a 12 años y se ve en mayor grado en jóvenes adolescentes de 12 a 18 años, en este caso, que serían los trastornos bipolares, que son los cambios de humor, también serían los trastornos depresivos, los trastornos de ansiedad. Y interesante esto, también se incluye actualmente en el DSM-5 el trastorno disfórico premenstrual dentro de los trastornos y afectivos. ¿Por qué se incluye el trastorno disfórico premenstrual? Y sí, o sea, las chicas se irritan comúnmente, se ven molestas por el cuadro de sintomatología que presentan antes o después o durante el periodo menstrual. ¿Y por qué está dentro de los trastornos afectivos el trastorno disfórico premenstrual? Bueno, por el tratamiento. Se ha visto que el mismo tratamiento que se da en pacientes con otros trastornos afectivos como tipo ansiedad y depresión también mejoran significativamente el trastorno disfórico premenstrual en chicas y en mujeres adultas. Y por esta razón en el DSM-5 actualmente se incluye este trastorno dentro de los trastornos afectivos. El otro slide, por favor. Y a grandes rasgos, los factores que influyen directamente en aumento de la agresividad e irritabilidad en niños, tanto preescolares y escolares, está relacionado principalmente a las dificultades familiares más allá que a las biológicas. Cuando hablamos de dificultades familiares, hablamos de las peleas, problemas o cambios en el hogar, de un niño que genera estrés, cambios constantes a escuelas
a centros y escolares, colegios diferentes, mudanzas repetitivas. Todo esto ya ha visto que genera estrés en los niños y esto puede entonces traducirse a cambios de humor e irritabilidad. También trastorno del aprendizaje, como ya lo habíamos mencionado, y algún trauma emocional. Cuando hablamos de trauma emocional, hablamos de diferentes tipos de violencia intrafamiliar que está relacionado ya sea por el abuso, por un abuso sexual, ya puede ser por estrés proyectado desde los padres hacia sus hijos, ya sea por negligencia o desatención de los padres a los hijos. Hay niños que comúnmente encuentran la agresión como modo de liberar esta ansiedad y aquellos que no pueden liberar esa ansiedad, entonces lo reflejan como irritabilidad y eso es importante. La exposición a programas televisivos, películas violentas, muñequitos que son de intereses en teoría para escolares y preescolares, actualmente muestran un grado de violencia muy alto y sangriento, muchos de ellos, y se ve actualmente que tanto en la violencia en las pantallas, en todas las pantallas, incluyendo los celulares, puede producir agresividad de forma temporal en niños. La siguiente. Ahora bien, la agresividad en el niño de 6 a 12 años, ya aquí es otro diagnóstico y un grupo de diagnóstico diferencial totalmente distinto a los preescolares, porque acá ya los niños pueden identificar, reconocer y regular de cierta forma sus emociones, cosa que en los niños menores de 6 años no se ve desarrollado o se ve nulo. Y entonces, acá sí se pueden encontrar trastornos disruptivos del control de los impulsos y disociales, principalmente, como el trastorno y oposicionista desafiante, que ya lo mencioné, el explosivo intermitente, que se ve específicamente luego de los 6 años, se puede diagnosticar, antes no. Y se encuentran los trastornos disociales de la conducta. Cuando hablamos de los trastornos disociales, y esto nos da una visión proyectiva de la conducta futura de este niño en el adulto. Ya habíamos mencionado que se dividen según las emociones, con falta de remordimiento, callosidad emocional, baja empatía, despreocupación por el desempeño, y afecto deficiente, un afecto nulo o un afecto superficial. Y esto habla ya de otros trastornos, como puede ser el trastorno límite de la personalidad, que se diagnostica a pesar de que se puede reconocer en la minoría de edad, en los escolares, solamente se diagnostica desde los 18 años. Es un detalle. También se puede encontrar el trastorno antisocial de la personalidad. Ya aquellos niños que muestran desde la infancia que hacen daño al otro sin ninguna causa aparente, o solamente por gusto, o que dañan animales, o que dañan objetos por gusto intencionalmente o con una planificación previa, ya me habla a mí de proyectivamente de algún tipo de trastorno disocial relacionado a trastorno de personalidad antisocial en el adulto. Esto es muy importante. El otro slide, por favor. Ok. Y aquí hablamos de conductas
que son normativas versus a las conductas que son patológicas. Para diferenciar un cuadro de agresividad normativo de uno patológico, se sugiere principalmente considerar 4 aspectos principales. Algunos aspectos principales, y el principal es la perspectiva de desarrollo. Aquí hablamos de la agresión a tercero, aparece normativamente durante el primer año de vida como expresión natural de la rabia y la frustración y aumenta gradualmente durante el segundo año. Con el desarrollo del control cognitivo y la subsecuente modulación de las conductas, la adquisición de estrategias alternativas de resolución de conflictos y la socialización, la agresividad tiende a disminuir hacia los 3 años comúnmente. Y actualmente se sabe que las conductas agresivas son en realidad desaprendidas más que aprendidas. Diciendo esto, es que el niño nace, por así decirlo, con conductas más agresivas y es parte del mismo neurodesarrollo del niño que se vayan desapareciendo tales actitudes agresivas. Y entonces la pregunta sería, ¿por qué no ha aprendido a inhibir la agresión el niño? Más que por qué ha aprendido a ser agresivo. No, y el niño nace con eso aprendido. O sea, nace con irritabilidad aprendida, nace con el comportamiento agresivo aprendido. Y entonces es una conducta adaptativa el desaprender ser agresivo. Y es interesante. Lo que quiere decir es que mientras menos desarrollo neurocognitivo tengo, y entonces es menos probable que el niño deje de ser agresivo. Y esto se refleja entonces en los diversos trastornos que existen, que son neuropsiquiátricos. Otro factor dentro de las conductas normativas versus a las conductas patológicas para reconocerlas es y el desencadenante. La agresividad normativa se caracteriza por ser reactiva y es decir, aparece como una reacción descontrolada y desproporcionada frente a un estímulo percibido como amenazante. Una agresividad patológica, sin embargo, se presenta sin un estímulo capaz de explicar su aparición. O sea, por cualquier cosa se enoja, por cualquier cosa no puede solucionar o resolucionar alguna situación o problemática. Eso es desadaptativo y tiene que ver directamente con déficit en el neurodesarrollo. La actitud del niño frente a la preocupación por los sentimientos o necesidades de los otros también, y es bueno destacarlo, porque se ha visto y se sabe actualmente que la preocupación empática por los demás aparece en los niños desde el periodo de lactancia. Y aproximadamente el 50% de los niños de 17 meses ya consuela a sus padres angustiados. Ve que muchas veces los niños que tienen 1 año o 1 año y algo, 1 año y 6 meses, siempre consuelan a la madre o al padre cuando lo ven afligido. Y es porque ellos pueden ya reconocer de cierta forma. Sin embargo, aquellos niños que tienen algún grado de déficit neurocognitivo no lo van a poder hacer, simplemente porque es desadaptativo y no lo han podido aprender aún. Vamos a la siguiente, por favor. Bueno, y aquí entramos a la evaluación. Y una evaluación completa de la agresividad e irritabilidad de los niños debe de tener
una caracterización del comportamiento, principalmente. Como segundo, tienen que haber sido revisados todos los antecedentes del niño, si nació a destiempo, si fue incubadora, qué tiempo duró en incubadora, si amamantó. Actualmente se sabe que los niños que amamantan, que son amamantados, tienen menos riesgo de tener déficit neurocognitivo y se ve un mayor grado de aprendizaje cognitivo. Dentro de los antecedentes, también antecedentes genéticos, heredofamiliares directamente, si hay algún tipo de déficit neurocognitivo en alguno de los padres o familiares cercanos de primera línea. También caracterizar la estructura del funcionamiento familiar. Y esto es muy importante acá, ya que tiene que ver con que si y actualmente se sabe que hay muchos modelos familiares y eso depende del tipo de modelo familiar, de cómo interactúa, de cómo se interactúe dentro de ese modelo familiar, las normativas que se generan como parte de la educación dentro de ese modelo familiar, que pueden ser agresivas o no. Culturalmente, en nuestro país, por ejemplo, se utiliza mucho la violencia con los niños, es parte de nuestra cultura y está normalizado. Y esto simplemente genera cierto déficit neurocognitivo, déficit social, déficit de reconocimiento de las emociones en los demás y propias también, que en el adulto se van a reconocer como alexitimia, por ejemplo, pero son trastornos que vienen ya desde la niñez por los mismos modelos familiares, del funcionamiento familiar. Y hay que destacar también que no solamente la violencia física es considerable, sino también la psicológica, que es la que queda con cicatrices y marcas por muchos, muchos años. Y esto, ojo con esto. También relacionado, directamente relacionado a lo dicho anterior, se encuentra y una revisión minuciosa de los estilos de crianza. Y esto tiene que ver directamente tanto con el comportamiento de los padres, con los antecedentes heredofamiliares y con el funcionamiento e interactividad dentro de la familia. Y a eso se refiere cuando se habla de revisar los diferentes estilos de crianza. Y ahora vamos con factores de riesgos asociados. No, no es esa la que va. Y ahora va factores de riesgos asociados al desarrollo del comportamiento disruptivo no normativo. Bueno, dentro de los factores de riesgo y asociados y al comportamiento disruptivo no normativo, más allá de la violencia, del déficit del neurodesarrollo y de las características y heredofamiliares que tenga, también ya hay que ver la interacción que tiene el niño con los demás compañeros, con sus tutores y en relación a los profesores, que muchas veces no tienen las herramientas necesarias para poder y enfrentar o afrontar y estos cuadros de niños con tendencia a la irritabilidad y al enojo. Y esto hay que tomarlo en cuenta. También hay que tomar en cuenta la relación de los niños con sus pares y en el caso que actualmente se conoce como bullying, por ejemplo, y un niño con bullying, y es esperable que presente algún trastorno de ansiedad, algún trastorno depresivo, y
algún trastorno que por ahí se presente con cierta agresividad o irritabilidad. Y estamos hablando de los factores de riesgos asociados al desarrollo disruptivo no normativo, que serían los patológicos en este caso. Y en otro marco, en relación a la agresividad en el adolescente, muy importante, ya que aquí habíamos mencionado a grandes rasgos diferentes trastornos que se presentan, que pueden ser característicos en la niñez, pero que proyectivamente en un futuro ya del adulto se pueden presentar como trastornos de la personalidad, como es el caso del trastorno antisocial de la personalidad, que ya se ve en estudios proyectivos que desde niños estos y estas personas que padecen de este tipo de trastorno ya vienen presentando irritabilidad, presentan agresividad auto o heterogénea, porque la agresividad no es solamente hacia los demás. Muchas veces se ve en trastornos obsesivos compulsivos en la niñez, se ven lesiones que son y hechas autoinfligidas por el mismo niño en su cuerpo, como en forma de rechazo o como proyección del rechazo de los demás hacia ellos. Dentro de los trastornos que se ven en el adolescente, también se encuentra el trastorno límite de la personalidad, también se encuentran trastornos desafiantes, de intermitente desafiante, que se ve también en la adultez temprana, en la adolescencia, hasta los 18 años, se puede identificar, y otros trastornos disociales de la conducta, como ya hemos mencionado. Vamos a la siguiente. Bueno, ya que hablamos de los diferentes trastornos neuropsiquiátricos que afectan y que se ven reflejados en niños cuando tienen irritabilidad, cambios de comportamiento, cambios de humor y agresividad, y ahora vamos a ver cómo se trata esto. ¿Qué hacemos con esto? Por ejemplo, los niños con trastorno con déficit de atención e hiperactividad y con trastornos del comportamiento agresivo, con frecuencia se benefician de técnicas especiales de comportamiento que se pueden implementar en el hogar, por ejemplo, y en las escuelas. Por eso la capacitación de los tutores, profesores, maestras es muy importante, y en este caso, para identificar estos casos y para saber entonces cuáles medidas tomar. Estas estrategias usualmente incluyen métodos para enseñar a su niño a estar más consciente de sus propias señales de ira, a utilizar estas señales como indicadores para iniciar varias estrategias para manejarla, como por ejemplo, no sé, la respiración profunda, respirar 5 veces profundo o contar hasta 10 mientras se respira profundo. Pensar las 3 mejores opciones para responder a la maestra, por ejemplo, antes de atacarla, y proporcionarle y un refuerzo positivo. Y el refuerzo positivo es, bueno, si haces esto, y a premiarlo de cierta forma. Buen trabajo, y entonces ya el niño va, cuando él aprende las señales de gratificación, y entonces siempre va a repetir para volver a tener esas palabras gratificantes. Y entonces el niño entonces así ya aprende a tener un autocontrol exitoso más o menos. Mientras tanto,
los tutores, los maestros, los padres de los hijos pueden aprender a manejar mejor su comportamiento mediante negociaciones, mediante compromisos con los chicos, con solución de problemas con los niños, anticipar y evitar situaciones posiblemente explosivas y priorizar objetivos, de manera que los problemas menos importantes se ignoren mientras los asuntos más apremiantes se van resolviendo con éxito, más o menos. Y actualmente los terapeutas profesionales del comportamiento u otros profesionales de la salud mental recomiendan, ya sea por el pediatra, psicólogo, neurólogo, psiquiatra, y el psicólogo de la escuela de los niños y los profesionales involucrados con la familia pueden enseñar estas técnicas específicas y así entonces poder tener una mayor respuesta. A ver, si su hijo tiene diagnóstico de trastorno y explosivo intermitente o tiene trastorno disocial de la conducta coexistentemente, las técnicas de comportamiento en el salón de clase no han sido eficaces y esto puede llevar a tomar la decisión de colocar a un... Y esto puede tomar la decisión y esto puede llevar a tomar la decisión de colocarlos como en un salón especial de clases, y hay escuelas que tienen acceso y tienen prioridad para y este grupo y estos subgrupos de chicos que tienen estos tipos de trastornos. Cuando hablo de estos tipos de trastornos, hablo del trastorno oposicionista desafiante, del trastorno explosivo intermitente, de trastornos disociales y trastornos con déficit de atención e hiperactividad. Cada uno de estos grupos y subgrupos tienen escuelas especializadas para esto o colegios que tienen salones específicos para estos chicos. Y esto es bueno saberlo. Sin embargo, las escuelas y están obligadas a educar al niño y a sus hijos y en un salón de clase principal, si es posible, y a revisar regularmente el plan educativo de su niño, así como reevaluar la idoneidad de su ubicación. O sea, eso depende del caso, ya. Y actualmente, estos trastornos, hay cada vez más evidencia de que los mismos medicamentos que se utilizan para el trastorno de déficit de atención e hiperactividad también son muy útiles para el trastorno oposicionista desafiante y también es útil para trastorno explosivo intermitente y también es útil para los trastornos disociales. Estos medicamentos estimulantes, me estoy refiriendo específicamente al metilfenidato y las anfetaminas. Y en tercer lugar, como estimulante tenemos el bupropión, por ejemplo, que es un antidepresivo dual y está en el tercer grupo, en la tercera línea de medicamentos utilizados para contrarrestar estos tipos de trastornos disruptivos y disociales, tanto en preescolares y en escolares. Y en adultos jóvenes de 12 a 18 años. Medicamentos estimulantes, vuelvo y repito, las anfetaminas y el metilfenidato. Actualmente se sabe que se pueden utilizar más allá del trastorno de déficit de atención e hiperactividad, también se pueden utilizar en trastorno disruptivo, en trastornos disociales, en trastornos oposicionista desafiante y en trastorno intermitente explosivo. Y eso es bueno y es muy bueno tenerlo en cuenta. Y otras técnicas ya que se utilizan más en psicología
pero ya no para preescolares, sino para chicos escolares y jóvenes adolescentes hasta 18 años. Se ve la terapia cognitivo-conductual, la terapia dialéctica conductual. También tenemos la terapia breve focalizada y en el caso de los traumas y de estrés postraumático, que por cierto no se lo mencioné ahorita, se me olvidó, está dentro de los trastornos afectivos, que también no hay que dejar de a un lado. Y entonces, y estas son las diferentes tipos de terapia, tanto medicamentosas como no medicamentosas, que se utiliza para estos tipos de trastornos. Y nada, me parece que hasta aquí ha finalizado la exposición de los diferentes tipos de trastornos que se ven en los niños y adolescentes, tanto escolares como preescolares, cuando estos presentan irritabilidad y agresión heterogénea. Y espero que le haya gustado, que pasen un buen día. Gracias, Giovanni. Pedimos disculpas por la presentación, que al final no pudimos concluir con la presentación en PowerPoint. Ya tuvimos una situación aquí de la luz, pero ya gracias a Dios pudimos concluir bien. Excelente ponencia, Giovanni. No tengo que decirte mucho. Excelente, muy interesante el tema. Hablar de agresividad, yo creo que nos llevaría, del trastorno de agresividad en los niños, nos llevaría, yo creo que un día completo, porque son muchos los trastornos que Sí, un montón. sí, mucho de esto las personas tienden a confundir, y por eso hicimos la combinación tanto de los del neurodesarrollo, o sea, la relación que hay entre los trastornos del neurodesarrollo con la conducta agresiva del niño, porque precisamente muchos padres no identifican el trastorno en sí del neurodesarrollo en el niño y se enfocan más en la conducta. De verdad que excelente conferencia, excelente ponencia. Alguien preguntaba en el grupo que si íbamos a compartir la grabación. Sí, en los grupos que enviamos el link, vamos también a enviar el link de grabación, y decir que hoy a las 2 de la tarde continuamos con nuestra jornada. Tenemos la identificación de los trastornos auditivos en escolares con la otorrino Madeline Rosario. Yo ahora le dejo el espacio a Sergio para que concluya ya esta conferencia del día de hoy. Sí, bueno, también antes de que Sergio, si alguien tiene alguna pregunta, Vladi, si puedes leer los comentarios, por favor, si está conectado, como tuvimos inconveniente con la energía. Ana, yo tengo una pregunta por aquí, por el micrófono. Sí, perfecto. Adelante. Doctor, se está dando mucho que los niños, o sea, me recordó cuando usted hablaba sobre cuando los niños, o sea, voy a hablar en el término niño o niña, cuando ven, por ejemplo, muñequitos con escenas violentas. Se está dando mucho ahora que también los niños hablan como los muñequitos, en el mismo tono. Yo diría que es ventajoso por un lado, porque puede ser un idioma o una forma de pronunciar más universal, pero no sé qué tan ventajoso sea esto. A ver si usted nos puede decir. Bueno, me parece que lo mencioné, dice una mención, actualmente se sabe, y esto está dentro del, dentro de las características de la estructura y funcionamiento familiar y dentro de los estilos de crianza familiar, me parece que ahí lo mencioné, y es el contacto de los niños escolares a películas, a series, a imágenes que ahora la tienen en sus propias manos, cosa que 10 años atrás no veíamos este fenómeno
porque no era tan masivo el uso de pantallas inteligentes y actualmente las pantallas inteligentes son el bobo, por así decirlo, de los niños, tanto preescolares como escolares. O sea, cuando el niño está muy irritado, cuando el niño está brincando mucho, bueno, ten el bobo y es el celular, cállate, le dicen con el celular. Y sin embargo, lo estamos exponiendo a un montón infinita información de cualquier tipo y acceso a todo, la verdad. Y entonces se ve reflejado en la conducta del niño porque los niños aprenden repitiendo. Los preescolares principalmente todo lo repiten y entonces si ven ciertas actitudes y ciertas prácticas en las pantallas, ¿por qué no aprenderlas? ¿Por qué no repetirlas? Y entonces, y eso influye directamente tanto en la conducta desadaptativa de los niños y en su entorno, tanto familiar, social y dentro de las aulas. ¿Algo más? Otra pregunta más, doctor, y disculpe la intervención, pero bueno, me gusta mucho participar. Nosotros, No pasa nada. ok, nosotros como personas con discapacidad visual, y hago la pregunta, aunque la hago, ¿verdad? Ya soy una persona adulta, pero yo crecí con eso y hay compañeros que también hemos sentido sus comportaciones y es, por ejemplo, cuando uno como que se mueve mucho. Me explico. Por ejemplo, si yo estoy explicando algo, como que me muevo para allí, para acá. Tenía un amigo también que él movía mucho la cabeza para los lados cuando él estaba explicando algo. Eso es lo que llaman, por ejemplo, un tic nervioso. A ver si usted puede también explicarnos sobre eso. Bueno, y esto se está desviando un poco del tema principal, pero y estamos en neuropsiquiatría, igual le voy a contestar. Y así como usted lo dice, y es un tic nervioso, habría que hacer un diagnóstico diferencial con algún tipo de trastorno de la personalidad obsesiva compulsiva y algún tipo de TOC. Los TOC, los obsesivos compulsivos, se caracterizan por tener ciertos tics. Los tics son de aquellas actitudes conductuales o verbales que pueden ser repetitivas y pueden ser repetidas de forma consciente e inconsciente. También habría que hacer un diagnóstico diferencial con el trastorno de la Tourette, se llama. Tourette está dentro de los trastornos obsesivos compulsivos también, pero se caracteriza por actitudes tanto y repetición, tanto verbales y conductuales, pero de forma agresiva. Y se caracteriza por las expresiones, ser mala palabra, por ejemplo, y en alto volumen, y no importa el contexto también. Simplemente lo hacen repetitivamente sin la capacidad de poder detener el impulso de ejecutar tanto el movimiento como la expresión verbal indeseable que pueden decir. No sé si te ayudé con lo que te contesté. Muchas gracias, doctor. Claro que sí. Muy bien, gracias. ¿Alguien más tiene alguna otra pregunta o un comentario? Veo que si tiene el micrófono abierto, ¿desea hacer una pregunta? No, se me quedó abierto, pero de todos modos voy a aprovechar para expresar que la conferencia fue muy interesante. Se explicaron todos los detalles y que el doctor está preparado para transmitir los conocimientos que ha adquirido. Muy buena la conferencia.
Gracias, muchas gracias. Buenos días. Buenos días. Tengo una pregunta para el doctor Anita. Ok, ¿quién es? Delsa. Ah, Delsa. Excelente, adelante. Sí, es con respecto, por ejemplo, ¿qué podría causar que un niño de tan solo 3 años o qué consecuencia podría traer a un niño de tan solo 3 años de que ya desde la escuela pueda estar pronunciando de que odia a una persona sin saber tal vez su significado? O sea, ¿cómo un niño de tan solo 3 años puede expresar eso y como que en el rostro demostrar que realmente es como que a esa persona le tiene como una repugnancia? Podría ser por algún maltrato que esa persona le haga o algo así, porque entiendo que es como una definición, ¿cómo le explico? Como tan fuerte para un niño de 3 años que le pueda decir a una persona, no, yo lo odio, como así, como tan fervientemente. Sí, muy interesante la pregunta porque me parece que lo había mencionado, ya algo en relación a eso había mencionado, lo dije dentro de los requerimientos de la evaluación de estos niños, y lo dije dentro de la caracterización del comportamiento del niño. Yo había mencionado que los niños preescolares menores de 6 años, específicamente justo la edad que usted mencionó, y menos de 3 años, no pueden identificar las emociones. Si no pueden identificar las emociones, quiere decir que si el niño de 3 años, de 2 años y 1 año dice te odio con rasgos en su cara de odio, es porque es una conducta repetitiva y es aprendida, es una actitud y una conducta repetitiva que el niño lo aprendió por reconocimiento de patrones. Reconocimiento de patrones, yo observo, copio y entonces ejecuto, y repetición y repetición y repetición. Eso quiere decir que el niño de 3 años a su alrededor tiene adultos que sí conocen la emoción del odio y de la ira y que lo expresan con su cara, y que el niño simplemente lo copia. Y eso quiere decir eso. No es que el niño lo siente, el niño no sabe lo que está diciendo, el niño simplemente hace el gesto como lo ve en sus adultos y en los adultos que los rodean, pero no sabe. Eh, Ahora, con esta pregunta me hiciste recordar algo que es interesante. Eh, dentro, dentro del estilo, dentro de la estructura de crianza familiar, sabemos que habemos muchas familias que tienen la cuna o la cama del niño preescolar o del infante cerca o en la misma habitación de los padres, por ejemplo. Los padres, mientras están teniendo relaciones sexuales, muchas veces no se dan cuenta que los niños, o se dan cuenta que los niños están cerca, pero no lo toman como importante. Pero para la psiquis del niño preescolar, ellos no están viendo sexo, ellos no reconocen el sexo y ellos lo reconocen como violencia. Los niños reconocen como un acto violento lo que para el adulto es sexo y disfrute, para el niño es estrés y miedo, y lo irrita. Se sienten mal, se sienten angustiados. Y eso es bueno destacarlo. Me hiciste acordar solamente eso. Espero que haya servido mi respuesta. Es
Y observación y repetición de patrones, no por reconocimiento de emociones, ¿ok? Bien, ¿alguien más, Vladi? Juani García tiene la mano levantada si desea hacer una pregunta. Buenos Eh, días. Ra- Sí, ah, mi pregunta es la siguiente. Un niño que tiene un patrón repetitivo, o sea, no se está muy quieto en el aula, dice la maestra, pero ella dice que a partir de las 11 de la mañana, ya no puede estar tranquilo. ¿Podría ser algo del niño o ya la maestra que está, se puede decir, predispuesta? Porque nada más en la escuela que está supuesto, desde que van llegando a las 11 ella dice que el niño ya está intranquilo, alegando algunas conductas de ya que no son científicas, ¿no? Ella alega otras cosas, pero ¿qué puede estar pasando ahí con el niño precisamente a esa hora en la escuela, que es un patrón que no se da en otra parte? Y bueno, y lo de la hora, lo de la hora no tiene nada que ver. Y en realidad, habría que ver eh, la profesora y a ver cuáles y herramientas ha utilizado para confrontar y esta conducta del niño. Hay que y encasillar y caracterizar cuáles son las conductas específicas que tiene el niño, principalmente, que en este caso no me la describiste bien, más allá de la hiperactividad. Es Y cuánto eso. habría que ver si es una respuesta del niño a ciertos estímulos en relación a la hora. Y hay niños que no saben la hora que es, pero ya por la repetición de patrones diarios, ellos pueden reconocer, sin saber la hora, pueden reconocer que ya la hora de la comida está cerca y ahí se ponen intranquilos. También los niños pueden reconocer que la hora de la merienda está cerca y ellos se ponen intranquilos. Y los niños también pueden reconocer que la hora de la salida también está cerca y también se ponen intranquilos e irritables. Y entonces más tiene que ver, son muchos factores y habría que ver tanto por parte de la maestra, tanto el contexto y tanto los factores propiamente intrínsecos del niño, la verdad. Espero que te haya servido mi respuesta, pero en relación a la hora, específica a la hora, no hay ninguna base científica para apoyar lo que estás diciendo, más allá del reconocimiento de ciertos patrones, como el de la merienda, el del almuerzo, el de la salida, etcétera. Gracias. Si alguien más tiene otra pregunta, es el momento. Radaisis quiere, o sea, quiero preguntar algo. Adelante. ¿Qué experimenta o cuáles son los sentimientos, porque son sentimientos, que experimentan los niños menores de 3 años cuando son maltratados, cuando son de una forma u otra no tan queridos por los cuidadores, que se supone que en este caso tienen que ser los padres, porque sentimientos experimentan, lo que no saben lo que significa eso. Por favor. Repita la pregunta y disculpe. Los niños de 3 años
que no saben de sentimiento, o sea, no saben identificarlo, pero sí entiendo que sí lo sienten, sí lo experimentan. ¿Cuáles son esos sentimientos que experimentan esos niños que no son bien atendidos, que son muchas veces maltratados, que no son bien queridos por sus padres o por uno de los padres o por quien los cuida? ¿Qué suelen sentir, experimentar esos niños? Y en relación a sentir y experimentar los niños. Y bueno, y en realidad nosotros respondemos a estímulos comúnmente y entonces hay estímulos, todos los estímulos partiendo son todos estresores. La diferencia es que hay estresores positivos y hay estresores negativos, por así decirlo. Sí. Por El ejemplo, distrés y el eustrés. ¿perdón? El distrés y el eustrés. Y el usted, Estrés perdón. positivo y estrés negativo. Ya, entiendo, claro. Y entonces, y eso es dependiendo del tipo de estrés, ya que el niño esté experimentando. Por ejemplo, y el amamantar podría ser para el niño y un estrés positivo, porque genera ciertas neurohormonas que generan placer. Al fin y al cabo, todo está mediado por neurohormonas, ya sea serotonina, dopamina y norepinefrina y en el cerebro. Y dependiendo el estímulo a su alrededor, el niño va a tener diferentes grados de descarga dopaminérgica o diferentes grados de descarga serotoninérgica. Y dependiendo de la descarga, del nivel de descarga de estas neurohormonas, es que el niño va a sentir diferentes grados de placer o displacer en el caso de que no se segregue ninguna neurohormona. Pero en relación a sentir, hay emociones básicas. Las emociones básicas, nosotros nacemos con las emociones básicas, que son la ira, como ya había mencionado. Nosotros nacemos irritables, nacemos con una conducta violenta, por así decirlo, ya grandes rasgos. Somos menos evolucionados en el momento que nacemos, por eso es que actualmente se conoce la teoría de que nacemos más irritado y más violento, y entonces y aprender a ser menos violento es una conducta que se aprende, por ejemplo, y el no aprender a ser violento entonces sería desadaptativo. En relación a las emociones que el niño puede sentir, son las emociones básicas solamente, que son la ira, el asco, el miedo, la alegría, pero sin embargo no puede identificarla. El niño siente, simplemente siente, pero el niño no sabe lo que está sintiendo. El Sí, niño exactamente. simplemente siente, no puede reconocer y entonces actúa en relación a lo que está sintiendo. Incluso puede actuar de una forma desadaptativa. Puede ser que el niño y esté chupando un limón, por ejemplo, y el niño te mire y se sonríe, por ejemplo, luego de chupar un limón. Y eso sería una respuesta no congruente con el tipo de estrés que está experimentando el niño, que para cualquier común sería un estrés negativo, pero en ese caso el niño lo refleja como positivo, por ejemplo. ¿Me estás captando? Sí, sí. Y es muy interesante tu pregunta por eso mismo, porque entonces como no lo puedo identificar, Sí. no lo puedes reconocer, pero sin embargo lo siento. Sí, sí, ese es el hecho, ese es el objetivo de la pregunta, el que
quedará bien edificado, bien claro, que sí experimentan lo que no tienen la capacidad para identificarlo. Y no lo pueden reconocer, pero no lo pueden Ujú. transmitir tampoco. Ojo, no lo pueden transmitir, porque si no lo puedo reconocer, ¿cómo lo transmito hacia el otro? ¿Cómo lo comunico? Y lo puedo comunicar de una forma desadaptativa, mostrando nada más y nada menos que la irritabilidad, que es el tema que estamos tratando hoy precisamente. Pero si no lo expresan, ¿cómo se explica los rechazos, la negativa hacia ciertas personas, el hecho de que gritan muchas veces, ponen ciertos gestos y eso? Es una manifestación, aunque realmente no sepan definirlo. Y claro, porque Pero de ellos manera reaccionan ante estímulos. de manera instintiva, Bien, sí lo expresan. exacto. Exacto. Y es que instintivamente vamos a reaccionar todos, no solamente los Exactamente, niños, y escolares o exactamente. preescolares, todos instintivamente A los reaccionamos estímulos, a a los los estímulos. estímulos, ya sea Ujú, positivo o negativo, ujú, ujú, generalmente. exactamente. Eh, eh, Sí. claro. Gracias. Si alguien más tiene una pregunta, Bueno, Sí, eso iba a intervenir, David. Nadie más. Bueno, pues entonces le dejamos el espacio a Sergio para que ya concluya con la ponencia del día de hoy. Bien, señores, una jornada más de sensibilización y concienciación del Centro de Capacitación para Ciegos CECAPSI, auspiciado también por el Departamento de Evaluación, Integración y Diagnóstico. Señores, Giovanni de Jesús Acosta es un doctor del siglo XXI. Temas extraordinarios que necesitarían otra conferencia magistral en diferentes vertientes, puesto que algunos de esos trastornos, solamente algunos de ellos necesitan toda una disertación. Definitivamente, el doctor ha expuesto en toda su extensión su sapiencia, sus conocimientos, su sabiduría, y estamos, lo más importante desde el departamento de evaluación, integración y diagnóstico, es que estamos trabajando con la inclusión verdaderamente, no una inclusión mediática, no una inclusión por decirlo. Estamos trabajando con algo que este país necesita y que necesita realmente la niñez de la República Dominicana, que es un verdadero proceso inclusivo. Entonces la conferencia de hoy no tiene desperdicio en ninguna área, en ningún tipo de vertiente. Aún hay aspectos de esa conferencia que no son tan entendibles por los términos, porque definitivamente no somos médicos, pero lo más importante, las consecuencias que vemos de este departamento del Centro de Capacitación para Ciegos, es que estamos tratando de erradicar aspectos, tabúes, normas culturales ancestrales, que definitivamente lo que le han hecho es mucho daño a la infancia dominicana, a la niñez dominicana. De ahí que vamos a aprovechar en otras ocasiones a Giovanni, a mí no se me va a escapar esta situación, de dar algún tipo de conferencia sobre diferentes trastornos, que reitero, necesitan de por sí una sola disertación, tal o cual, en este comportamiento agresivo y posibilidades de neurodesarrollo del niño, con esa conducta definitivamente escondida que Giovanni ha sacado a relucir en diferentes aspectos. Un aplauso imaginario para el neuropsiquiatra Giovanni de Jesús Acosta. Buenos días. Lo va diciendo todo. Buenos días. A las 2 la próxima conferencia, el día de hoy.
Ya se acabó. Ya. A las 2 ya está bien pendiente a la otra. Por lo menos ya sabemos que tenemos.